los judíos, razonando que los judíos necesitaban consuelo en el momento de exilio y derrota. Otros ven el libro como un ejemplo del amor entre Cristo por la iglesia. Generalmente los cristianos lo toman de esta manera. Pablo se refiere a Cristo como el novio y a la iglesia como la novia. Esta pudiera ser una prueba de decir, lo podemos interpretar de esa manera. Como una alegoría, el libro niega o ignora la historicidad o la veracidad del relato del Antiguo Testamento e impone un significado más profundo, oculto o espiritual en el texto. Otra vez, corremos un gran peligro cuando tratamos de hacer esto. En este enfoque, Salomón no es visto como una persona literal e histórica, ¿no? ¿Existió Salomón? Sí. Tratar de poner el libro alegóricamente, estamos diciendo, Salomón solamente es un personaje inventado, como no pueden pensar en ninguno. Como el rey Midas. ¿Sí saben quién es el rey Midas, va? Que tocaba las cosas y se convertían en oro. ¿Existió el rey Midas? Es ¿verdad? Es un mito, algo inventado. Esta interpretación alegórica fue impulsada por la importación de un dualismo. Esta palabra es muy importante, hermanos, dualismo. Dualismo platónico entre cuerpo y alma. Esta es una falsa doctrina que se empezó a introducir en la iglesia, hermanos, porque decía, tenemos dos cosas, tenemos el alma y tenemos el cuerpo. El alma es bueno porque Dios está en el alma, Dios es el que controla el alma, pero el cuerpo es malo. ¿Verdad que es malo el cuerpo? Porque el cuerpo te dice, haz las cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Lo que ellos pensaban es de que necesitamos castigar el cuerpo para que se someta, ¿verdad? No es bueno pensar de esa manera, ¿no? Una teología judía y cristiana. La Biblia apeló al alma y el sexo era una cuestión del cuerpo, por lo que Cantar de los Cantares no podía ser sobre el sexo. ¿Será que Dios quiere hablar del sexo? Si el cuerpo es malo, y este libro está tratando de dar esta interpretación de la sexualidad dentro del matrimonio, no puede hablar de esto, ¿verdad? Es sumamente interesante, hermanos, porque la mayoría de nosotros, ustedes, yo no tanto, pero ustedes sí, crecieron en un trasfondo católico, ¿verdad? Estuve leyendo un poco acerca de historia, ¿no? Sí, en los años pasados, ¿no? La Iglesia Católica decía que las relaciones sexuales, incluso dentro del matrimonio, eran pecado. La única ocasión donde el hombre y la mujer podían tener relaciones sexuales era porque iban a tener un hijo. Pero si tenían relaciones sexuales por disfrutar la sexualidad dentro del matrimonio, entonces era pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Esta es la idea, el dualismo que le llamamos, ¿no? Porque los deseos de la carne son malos. No debes de, ¿cómo se dice? De satisfacer esos deseos de la carne, ¿verdad? Están sacando totalmente de contexto lo que la palabra de Dios habla acerca de esta manera, ¿no? La otra forma de interpretación, hermanos, se le llama tipología. Esta es un poquito más complicada. Lo voy a tratar de explicar de la mejor manera que puedo, hermanos. Esto es diferente de la visión alegórica, en que Salomón es visto como una figura histórica y no busca encontrar un significado oculto en cada verso del libro. Este es un poquito mejor que alegóricamente, pero tampoco no es la mejor manera. Desde este punto de vista, hermanos, Salomón es visto como un tipo, ¿ah? ¿Sí entienden lo que es un tipo? ¿Como un tipo de qué? De Cristo, ¿verdad? Y el amado como un tipo de la amada como un tipo de la iglesia. Si bien existen paralelos de profundo amor comprometido, en ninguna parte de las escrituras se menciona a Salomón como un tipo de Cristo. Esta manera de mirarlo, están diciendo, Salomón es como Jesús y su amada es como la iglesia. Es este amor entre Salomón, entre Jesús y la iglesia, pero en el Antiguo Testamento. No podíamos estar de acuerdo con esto porque en ningún lado miramos de que se reconoce a Salomón como un tipo de Cristo,
¿verdad? Podemos encontrar otros ejemplos de tipos como Cristo, pero no en Salomón. Este personaje, Carr, es un teólogo, declaró que la tipología reconoce la validez del relato del Antiguo Testamento por derecho propio, pero luego encuentra en este relato un vínculo claro y paralelo con algún evento de enseñanza en el Nuevo Testamento que en el relato del Antiguo Testamento presagia. En otras palabras, hermanos, ¿cuántos días pasó Jonás en el pez, en el vientre del pez? 3 días. ¿Cuántos días pasó Jesús en la tumba? Jonás, decimos, es un tipo de Jesús por esta, ¿cómo se dice? Por esta similitud. Y es algo válido. Lo que la tipología dice es de que si pasó similar en el Antiguo Testamento, tiene que pasar similar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, si lo presentamos en el Nuevo Testamento, tuvo que haber pasado en el Antiguo Testamento de la misma manera, ¿verdad? Como José tenía como un tipo de Cristo, como fue vendido también. Hay muchos, como el caso de José, ¿no? Cuando fue vendido por sus hermanos. Jesús fue vendido, ¿verdad? Hay este tipo de tipologías, ¿no? Como se hace. Ahora, no es la mejor manera de interpretar la palabra de Dios, porque no en muchos de los casos como que vamos a tratar de forzar de que caiga, ¿verdad? Otra vez tenemos que tener mucho cuidado con esta manera. No vamos a leer todo esto, hermanos. La última, hermanos, la literal, y esa es la mejor manera de interpretar la Biblia, hermanos, literalmente. Hay diferentes herramientas y diferentes maneras de cómo poder interpretar la Biblia literalmente. Literalmente, así se interpretaría una historia verdadera y real del amor humano sin referencia intencionada a la iglesia, a Israel. Es simplemente una historia entre Salomón y la Sulamita. No tenemos que buscarle un significado oculto, no tenemos que tratar de buscar una similitud, un tipo en alguna otra parte de la Biblia, simplemente es algo literal y punto, ¿verdad? Ahora, el problema que tenemos con Cantar de los Cantares es de que por mucho tiempo se pensó, y aún todavía en nuestros tiempos, la sexualidad dentro del matrimonio es como un tabú, ¿verdad? Como es algo que no se debiera de hablar o no se debiera enfocar tanto. Este enfoque interpreta la canción como lo que parece naturalmente. Una serie de poemas que hablan clara y explícitamente de los sentimientos y deseos de dos jóvenes amantes sin necesidad de alegorizar, tipificar o dramatizar para escapar de los elementos eróticos claros presentes en el texto. A los que les gusta la poesía, este es un libro donde usted lo puede leer y aprender un poco más acerca de la sexualidad del matrimonio, dentro del contexto del matrimonio. Que Dios creó a los seres sexuales del hombre y la mujer es bueno. ¿Es bueno la sexualidad, hermanos? Digan que sí, por favor. Sí. Ok, gracias. Por un momento me asustaron, ¿verdad? Esta comprensión natural de una relación sexual apropiada no es reñida en los restos de la escritura. Solo el comportamiento sexual ilícito es condenado